En este tutorial crearemos un efecto similar al de la película Crepúsculo, que en algunos tutoriales conoceréis como el efecto Twilight. Como veis, hay una diferencia de tono sensible y lo que vamos a tratar es de conseguir el efecto similar al del cartel de la película. Aquí podéis ver la carátula de la banda sonora, que es el similar al del cartel de la película, y veis el efecto tan singular que se ha creado. Partiremos de esta imagen a la que previamente ya, mediante el pincel corrector puntual y el pincel corrector y alguna que otra herramienta de clonación, le hemos corregido la mayoría de las imperfecciones que tiene sobre la cara, sin pasarnos para no dejar una cara sin textura. El siguiente paso que haremos a continuación será duplicar nuestra capa, y a esta capa le aplicaremos un desenfoque gaussiano. Le doy un valor de 5 y una vez creado el desenfoque, lo que voy a hacer va a ser aplicarle una máscara de capa, en la cual con mi pincel, con el color frontal en negro, voy a ir borrando las partes de los ojos y de las cejas y los labios, el arco de la forma de la nariz, para resaltar su textura. Como veis, voy modificando mi tamaño de pincel y voy realzando esas zonas de interés para que no se me queden demasiado apagadas. Y ya lo tenemos. De nuevo, este fotocopia lo voy a duplicar y en este caso le voy a dar un modo de fusión de superponer. Como veis, este resultado queda demasiado saturado y ahora me voy a venir al fotocopia 2 y le voy a bajar la opacidad hasta un 43%, y a la capa que tengo por encima, al fotocopia 3, le voy a dar una opacidad del 13%. Como veis, esa saturación ya se ha reducido. El siguiente paso va a ser crear por encima de todo una capa transparente, y esta capa transparente lo que voy a hacer va a ser pintar con mi pincel con el color negro, que como veis lo tengo como frontal. Aumento el tamaño de mi pincel con una dureza 0. Como veis, voy pintando respetando las áreas del pelo, y esta zona del cuello también la voy a pintar. Para perfeccionar este relleno, disminuyo el tamaño de mi pincel y voy pintando por estos bordes. Y ya tengo el resultado que quiero, y ahora lo que voy a hacer va a ser crear una capa de relleno de tono y saturación. Y ahora voy a ir canal por canal y voy a modificar los rojos, los amarillos y los azules. Para ello elijo los rojos y le voy a dar en saturación un menos 36 y una luminosidad de más 34. A los amarillos le bajo la saturación a menos 31 y dejo la luminosidad a 0, y a los azules le voy a dar una saturación del 100%. Y ahora ya tengo este tono menos saturado. Lo que voy a hacer va a ser borrar mediante mi máscara de relleno toda esta zona para resaltar el color más cálido de la cara de la chica. Para ello me vengo a la miniatura y con mi color negro aumento el tamaño del pincel y voy borrando toda esta zona, que es la que realmente quiero que luego tenga su color más amarillento. El pelo también se lo voy a resaltar y más o menos aquí tendría el resultado que quiero. Si quisiera perfeccionar mi máscara, con Alt me posiciono sobre la máscara y puedo corregirla perfectamente, sabiendo cuáles son los puntos que quiero destacar. Como veis, ya he perfeccionado mi máscara y ahora me vuelvo otra vez a la miniatura de capa y compruebo perfectamente sobre qué zona
he realizado el efecto. Ahora lo que voy a hacer va a ser crear una máscara de relleno de blanco y negro. Para ello me vengo aquí y elijo mi máscara de blanco y negro y le voy a dar los siguientes valores. A los rojos le voy a dar un 106. A los amarillos le voy a dar 28. A los verdes los voy a dejar en 40. Cian lo dejo en 60. Los azules los dejo en 52. Y el magenta lo dejo en 80. Pero ahora esta capa de blanco y negro me la voy a traer debajo de tono y saturación, y lo que voy a decir va a ser que el modo de fusión sea el de superponer. Como veis, el efecto ya va siendo sensible. A continuación, para dejar el efecto donde yo quiero, me vengo a elegir la miniatura de la máscara de capa y con el pincel y con el fondo negro, con el color de fondo negro, lo que voy a hacer va a ser ir borrando en esta capa para ir sacando poco a poco los ajustes en la zona que yo quiero. Puedo bajar la opacidad de mi pincel para ir consiguiendo distintos grados en el efecto que quiero. Si lo suavizo sobre la cara, como veis, pierdo un poquito de contraste y el efecto es más natural. El siguiente paso será crear de nuevo una capa vacía sobre la que crearemos un efecto pintando con negro para realzar ese efecto de dramatismo sobre los ojos y realzar algunas zonas de sombra. Le bajo la opacidad a mi pincel en torno al 20% o 23%, reduzco el tamaño de mi pincel y ahora le voy a dar un efecto de dramatismo sobre los ojos, como veis, y le voy a ir realzando esas zonas de contraste. Como veis, ya le he dado más oscuridad a esos ojos, y lo que voy a hacer va a ser borrar concretamente en la zona de las pupilas. Le voy a subir la opacidad a un 90%. Y como veis, ya tengo mucho más dramático el gesto de la cara. El siguiente paso será crear una capa de relleno ajuste de degradado, pero en este caso no lo vamos a crear desde esta carpeta de ajustes, sino que nos vamos a venir a nuestra carpeta de capas, vamos a abrir el icono de capa de relleno ajuste y aquí le vamos a decir degradado. Y aquí veis que nos aparece este menú y le vamos a decir que el ángulo en el que nos haga el degradado sean 45 grados y que sea un degradado, como aquí podéis ver, de negro a transparente. Y ahora, teniendo esta capa creada, vamos a la máscara de capa, la elegimos y con nuestro pincel negro de nuevo aumentamos el tamaño y la dureza que sea 0. Y lo que vamos a ir es ir borrando este efecto de degradado donde no queramos que nos lo haga.
Ya tenemos nuestro degradado hecho y estamos preparados para el paso siguiente. El siguiente paso pues será crear una capa de relleno de ajuste de curvas para afectar única y exclusivamente a la zona de la cara de él. Aclaramos un poco la imagen. Como veis nos afecta a toda ella, pero teniendo nuestra máscara, lo que vamos a hacer es clicar en la miniatura y de nuevo con el pincel, con negro, con la opacidad más o menos al 50%, lo que vamos a hacer va a ser ir borrando el efecto sobre la cara de la chica. Este sería el resultado. Ahora lo que vamos a hacer va a ser crear de nuevo una capa de relleno de ajuste, pero esta vez va a ser de equilibrio de color. Volvemos a la lista de ajustes y en el icono correspondiente cliqueamos y vamos a elegir en este caso las iluminaciones, y lo que es el azul se lo vamos a dar un 18. Ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué nos permitiría? Pues ir corrigiendo, al ir trabajando sobre las capas de relleno o ajuste, nos permite el ir trabajando y poder ir corrigiendo los tonos y las saturaciones si fuera necesario. Este es un efecto que me gusta cómo queda y lo voy a dejar así tal cual. ¿Qué nos quedaría? Pues aumentar estas zonas de brillo, de luces, y para ello lo que voy a hacer va a ser crear una capa vacía y ahora voy a elegir el color blanco. Reduzco el tamaño de mi pincel y voy a pintar en blanco en las zonas donde quiero realzar las luces. Aquí me he pasado un poquito y lo borro. Esta capa, que la tengo ahora en blanco, su modo de fusión le voy a decir que sea de luz suave. Y veis cómo he ganado aumentar el contraste de las luces. Y ahora ya por último nos quedaría realzar ese efecto vampírico de la pupila de los ojos. Para ello me vengo a mi fondo copia y voy a hacer una selección exclusivamente de la pupila de los ojos de él. Elijo mi lazo magnético, amplío mi imagen y voy a hacer una selección de las pupilas. Ahora le decimos perfeccionar el borde y con el panel de perfeccionar el borde le vamos a decir que nos cale 3 píxeles. Decimos OK y esta selección que tenemos hecha es la que vamos a duplicar con control J. Y ahora esta capa que acabamos de crear le vamos a decir que se nos funda con el modo de fusión de trama. Y ahí veis el efecto. Podríamos bajarle la opacidad, dejársela en un 82% y tendríamos el efecto creado. Y aquí tenemos el resultado final. Por último, si quisiéramos, pues podríamos ir ajustando más mediante las capas de ajuste de tono y saturación para ir consiguiendo el tono final que quisiéramos, pero en esencia el efecto es este.